¿Qué dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas? Sobre el don de profecía. ¿Son dones que están vigentes hoy? ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a tratar esas preguntas en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos, estudiosos de la Biblia y de la teología. Mi nombre es Hugo Vázquez y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, lo que hacemos en este canal es precisamente eso, estudiar la Biblia, estudiar la teología. Entonces, si quieren pueden suscribirse al canal, solo denle clic donde dice suscribirse para estar pendientes de todos estos videos. Lo que he estado haciendo en este último tiempo es responder preguntas de hermanos suscriptores del canal sobre diferentes inquietudes de la Biblia y de la teología. Y algo que me han preguntado mucho en este tiempo, por eso es que no voy a topar una pregunta en sí, sino que han sido muchas preguntas sobre este tema, el cesacionismo y el continuismo, sobre los dones espirituales. Vamos a definir un poco estos términos, cesacionismo y continuismo. Cesacionismo se denomina a la creencia de que los dones espirituales, en especial los dones espirituales sobrenaturales o de revelación, como el don de profecía o el don de lenguas, se cerraron y se terminaron con la Biblia. De aquí para hoy, para nuestro tiempo ya no están vigentes esos dones. Y el continuismo, por otro lado, es la creencia de que los dones espirituales, todos los dones espirituales, están vigentes todavía hoy para edificación de la iglesia. Entonces, este es un tema que ha dado mucho de qué hablar, hay todo un debate de quienes defienden el cesacionismo y quienes defienden el continuismo. Como siempre menciono, son temas que hay que tratarlos con cuidado y con mucho respeto, ya que ninguna de las dos posiciones nos hace más o menos cristianos. Son diferentes puntos de vista sobre cierto tema, si lo tratamos obviamente a la luz de la Biblia. ¿Qué justificación se daría? Bueno, la respuesta rápida que yo daría a esta pregunta es que no necesariamente uno tiene que ver las cosas tan radicalmente o un lado o el otro lado. A veces en la Biblia y en la teología no necesariamente tiene que ser uno así tan de extremos. Hay formas más equilibradas de ver este asunto y es lo que quiero explicar en este video. La justificación del cesacionismo está en textos como, por ejemplo, quiero citar 1 Corintios 13, 8, que dice: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Muchos dirán, en ese texto se está expresando claramente que el don de profecía, el don de lenguas y el don de conocimiento van a desaparecer o a cesar. Sin embargo, yo no lo veo desde ese sentido. Mi forma de pensar es que la Biblia no dice en ninguna parte que los dones en sí van a cesar. Porque en el mismo texto de 1 Corintios, en los versículos siguientes, del versículo 9 y 10 de 1 Corintios 13, dice: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Es decir, esto va a desaparecer, estos dones van a desaparecer cuando llegue lo perfecto. Y lo perfecto todavía no ha llegado. Entonces, no es que Pablo está diciendo aquí que los dones van a desaparecer ya en cierto momento, sino que está hablando en el futuro, en algún momento, cuando conozcamos ya todos los misterios perfectamente, es decir, cuando estemos con Jesús cara a cara, cuando llegue ya lo perfecto, ahí estos dones dejarán de servir. Entonces todavía no ha llegado lo perfecto. Entonces yo pienso que la Biblia no enseña de ninguna manera que los dones hayan cesado. Entonces viene la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Los dones de lenguas y de profecía siguen vigentes hoy? Vamos a responder también. Yo pienso que profecía, sí, pero entendiendo bien lo que significa profecía. El problema es que aquí también hay un gran
mal entendido acerca de lo que es la profecía, que para muchos piensan en profecía y lo primero que se viene a la mente es solamente predecir el futuro, decirle a alguien el futuro, adivinarle ciertas cosas a las personas. Pero en realidad, bíblicamente, ese no es el asunto de la profecía. He hecho algunos videos en el canal hablando sobre este tema, entonces tal vez les voy a dejar alguna tarjetita de otros videos que pueden consultar después de mirar este video, obviamente. Pero hablar de profecía en la Biblia es hablar de traer un mensaje de parte de Dios para alguna circunstancia específica que está viviendo el pueblo de Dios, no necesariamente de mirar el futuro. La mayor parte de la profecía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, trata de mensajes de exhortación, de mensajes de ánimo o mensajes de consuelo, qué sé yo, pero muy poco en realidad es de mensajes predictivos. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo de los dones espirituales, en la misma epístola, mejor dicho, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 3 dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Es decir, Pablo no está hablando aquí de un don de ver el futuro, está hablando de animar, edificar y consolar. Entonces yo creo que hay muchas personas, muchos hermanos, muchos cristianos que tienen ese don de identificar la palabra de Dios que puede llegar a un momento específico, tal vez de la vida de una persona, tal vez de la vida de la iglesia, qué sé yo, pero saber llegar con un mensaje de la palabra de Dios, no una nueva revelación, sino un mensaje que salga de la palabra de Dios para cierta circunstancia o cierta situación. Eso sería el don de profecía como yo lo entiendo. Y eso obviamente está vigente todavía hoy. ¿Qué pasa con el don de lenguas entonces? Esto es algo también que tenemos que entenderlo bien bíblicamente. Hay una historia en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Hechos, que es precisamente el pasaje de Pentecostés. Recién, el día de ayer se celebraba el día de Pentecostés. Entonces es muy importante comprender esto. En aquel día nos cuenta la Biblia que el Espíritu Santo descendió y los discípulos, los seguidores de Jesús empezaron a hablar en otras lenguas. Pero en Hechos 2 y después en Hechos 10 y después en Hechos 19, la Biblia nos deja ver claramente que estas lenguas que se hablaron en Hechos 2, 10 y 19 eran lenguas o lenguajes humanos. Porque el milagro de esa ocasión es que las demás personas que eran de diferentes sectores, diferentes regiones, que hablaban otros idiomas, todos los escuchaban hablar en su mismo idioma. Entonces fue un milagro de Dios por medio del Espíritu Santo para que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue a otros idiomas, a otras personas que no entendían tal vez el idioma de los apóstoles. Entonces, por lo menos en el libro de Hechos, las lenguas que ahí se menciona eran lenguas humanas. Ahora, en 1 Corintios Pablo habla también de lenguas. En el capítulo 13, en el versículo 1, Pablo dice: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. De aquí se pueden tomar muchos y decir que las lenguas que Pablo está hablando aquí, de lenguas angelicales, esas son las lenguas que se habla en el don de lenguas, que va a hablar después en el capítulo 14. Pero no necesariamente. Aquí tenemos que ver que Pablo está usando una figura literaria que es como una prosopopeya o una exageración literaria, ¿no? Hipérbole, mejor dicho, perdón, es hipérbole. Porque dice: si yo hablara lenguas humanas o angelicales, tratando de exagerar, porque más adelante dice: si yo hablara, conociera todos los misterios, dice Pablo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Es formas de exagerar la idea. Entonces Pablo dice: si hablara lenguas humanas o incluso las lenguas de los ángeles, pero no es porque se pueda hablar las lenguas de los ángeles, sino es un recurso literario para exagerar y decir que si incluso pudiera llegar a hacer eso y no tengo amor, no sirve de nada. Eso
hasta 1 Corintios 13, el capítulo 1. Pero el conflicto surge en el capítulo 14 de 1 Corintios. Ahí, por ejemplo, en el versículo 1 dice: empeñese en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Aquí parece que Pablo ya está hablando de otra cosa. Aquí en 1 Corintios, la idea que da Pablo es que ya no se trata de lenguajes humanos, sino de lenguajes que nadie entiende. Pero es importante ubicarnos entonces en el contexto. Dicen los estudiosos que en aquel tiempo en Corinto había muchas religiones paganas que tenían precisamente una costumbre de repetir palabras o cosas sin sentido en una especie de éxtasis que era su forma de comunicarse con los dioses. O sea, algo como lo que se vive hoy en el don de lenguas, hablar cosas sin sentido, y era su forma de comunicarse con los dioses. Ahora parece ser que muchos de los cristianos de Corinto han adquirido también esa costumbre y la usaban y la practicaban también dentro de la iglesia. Ahora, lo interesante aquí y lo conflictivo con respecto a la interpretación del texto es que Pablo no contradice esto diciendo que eso no es de Dios, lo que estaban haciendo los corintios no es de Dios. Pablo no lo contradice, tampoco lo dice radicalmente que no lo hagan, pero Pablo pone algunas reglas muy importantes. Es como que Pablo de alguna forma sí da a interpretar de que existía una forma de comunicarse así con Dios. Pero lo importante aquí es que Pablo pone algunas reglas y, por ejemplo, en 1 Corintios 14, en el versículo 28 dice: si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Es decir, Pablo deja claro, y seguimos leyendo todas las reglas que pone en el capítulo 14, que no hablen más de dos o tres personas y solamente, como dice aquí, si es que hay intérprete, porque si no, no edifica, que mejor no lo haga en la iglesia. Entonces, Pablo también pone una regla aquí que frenaba de alguna manera toda esta práctica en la iglesia. Y si alguien quería hacerlo de esa manera, orar de esa manera, que lo haga en su casa. Entonces, eso para tener en cuenta sobre el don de lenguas. Ahora, hay otro tema que quiero mencionar aquí. El don de lenguas muchas veces en iglesias, especialmente de denominaciones pentecostales, se lo, se lo llama como una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Eso sí quiero comentar también porque es muy importante. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? La palabra bautismo lo que significa es inmersión o sumergirse. Y el bautismo del Espíritu Santo es que cuando nosotros somos cristianos, depositamos nuestra fe en Jesús. El Espíritu de Jesús desciende sobre nosotros y nos hace miembros, nos sumerge, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña sobre el bautismo con el Espíritu Santo. La Biblia no enseña, ojo, esto sí quiero ser radical porque es un punto de vista que yo lo considero claro en las Escrituras, que la Biblia no enseña que el bautismo con el Espíritu Santo sea necesariamente mostrado por el hecho de hablar en lenguas. Para justificar esta doctrina, las iglesias pentecostales usan lo que habíamos mencionado ya sobre el libro de los Hechos. Recientemente acabé de leer una teología sistemática desde una perspectiva pentecostal, donde estaba tratando sobre este tema y tratando de comprender por qué
es la doctrina. Entonces, la justificación de la teología pentecostal es que en el libro de Hechos, cuando recibían el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la evidencia inmediata era hablar en lenguas. Entonces, hasta aquí tenemos que comentar. Primero, como ya dijimos anteriormente, en Hechos es claro que no se trataba de lenguas extrañas. En Hechos es claro que se trataba de lenguas humanas. Primera cosa. Segunda cosa, no en todos los casos en Hechos donde se derramaba el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Hubo algunos casos, como en Hechos 4, 8 y 9, por ejemplo, donde no hubo hablar en lenguas, sino se manifestaron los cristianos alabando a Dios y otras cosas, precisamente porque tal vez en esos casos no había extranjeros en ese lugar y no había necesidad del don de hablar en lenguas extranjeras. Pero entonces no siempre la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y otra cosa que yo comentaría es que el libro de Hechos es un libro de historia, es un género literario del cual no podemos desprender doctrina por experiencias que se dan en los libros de historia. Es una regla de hermenéutica. Yo sé que la teología pentecostal va a poner a cuestionar esto y va a decir por qué de Hechos no podemos sacar doctrina, pero eso sería otro tema. Les invito a mirar un video que tengo también sobre géneros literarios en la Biblia. Pero incluso, como ya mencioné, en Hechos no se trata de ese tipo de lenguas extrañas. Bien, hasta aquí un poco solo para aclarar con la Biblia cuál sería mi posición, mi punto de vista al respecto. No pienso que uno tenga que ser necesariamente radicalmente secesionista o radicalmente continuista. Como he mostrado, de alguna forma los dones continúan, pero entendiendo correctamente lo que es la profecía y entendiendo y aplicando correctamente lo que es el don de lenguas. Yo tengo mis dudas, muchas dudas al respecto, porque pienso que cuando leo estos textos de 1 Corintios 14, Pablo mismo de alguna forma estaba frenando esta práctica en la iglesia. Por eso Pablo, él dice, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero mucho más que profeticen, que anhelen los mejores dones, sobre todo el de profecía, porque Pablo está haciendo claro que si se habla profecía, la gente entiende y es para edificar, porque el propósito de los dones es edificar a la iglesia. Y si el don de lenguas de alguna forma me edifica solo a mí, no hay necesidad y no se debería hacerlo en la iglesia, sino eh, individualmente. Entonces, entendiendo bien cómo funcionan los dones espirituales bíblicamente, se puede hablar de un continuismo, pero no continuismo. Ahí sí hay que tener cuidado en el sentido de que Dios traiga nuevas revelaciones por medio de la profecía o nuevas revelaciones por medio de hablar en lenguas. De estas cosas, sí radicalmente tenemos que decir no, porque en ese sentido sí la revelación sí ha cesado con las escrituras. También tengo eh, más videos en el curso de teología sistemática que tenemos en el canal hablando sobre la revelación de Dios. Entonces, en ese sentido, no creo que haya nueva revelación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas, porque lastimosamente las experiencias que uno se tiene en iglesias a veces carismáticas no necesariamente están a la par de lo que dice la Biblia, de cómo se debería llevar el asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. También hay que tener cuidado en distinguir lo que es los dones espirituales que los oficios que Dios da, porque a veces una cosa es decir que hay el don de profecía, pero otra cosa es decir que en la iglesia haya el oficio del profeta, en donde una persona tiene toda la autoridad de traer una palabra de Dios sin necesidad de que esté en la Biblia y decirle el futuro o adivinarle el futuro a alguien. Eso también hay que tener mucho cuidado. Los dones son para edificar a la iglesia y los dones, Pablo mismo pone esta comparación como en el cuerpo, cada uno tiene diferentes dones, entonces no hay dones superiores ni inferiores, ni dones que nos den una autoridad mayor sobre los demás, todos son dones para el servicio, los unos
a los otros. Entonces, eso es lo que quisiera comentar sobre ese tema. Yo sé que hay mucho más que, que se podría decir, por eso, si tienen más dudas e inquietudes, déjenme nomás en los comentarios y podemos seguir hablando al respecto. Yo, en mi experiencia, yo conocí a Jesús en una iglesia pentecostal, de quien tengo buenos recuerdos, aprecio mucho. eh, es muy querido el pastor donde yo conocía a Jesús. Pero obviamente después el estudio de la teología me ha llevado a comprender que hay cosas que no están bien. Por ejemplo, el tema del bautismo con el Espíritu Santo no creo que esté bien. A veces pienso incluso que es un poco, nos puede llevar un poco a la discriminación, porque de pronto si alguien habló en lenguas, tal vez se lo ve en una posición como superior porque es bautizado con el Espíritu Santo, y si alguien no ha hablado en lenguas, se puede, no digo que suceda, pero se puede llegar a verlo como un cristiano como de clase inferior, y no es así. Cuando el apóstol Pablo mismo, como vemos en 1 Corintios 14, habla de que los dones con los que se puede edificar a la iglesia incluso son superiores que el mismo don de lenguas. Entonces hay que comprender, estudiar un poquito lo que significa esto del don de lenguas. Bien, creo que esa sería mi perspectiva. Déjenme los comentarios. Si quieren seguir reflexionando sobre estos temas, suscríbanse al canal. Sigan la página web. En la página web tengo muchos más recursos en texto también que les puede interesar. La página web es todoteos.com. Tengo una aplicación también para Android. Pueden buscar en la tienda de Google Todoteos, o los enlaces para todo están aquí en la descripción. Ayúdenme compartiendo los videos, dándole me gusta. También pueden buscar mis libros en Amazon, o también en la página web están disponibles, incluso en PDF pueden buscar eso también en la página web. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo o a la cuenta del Ministerio Todoteos. Muchas gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Que el Señor les bendiga. Estaba olvidando algo. Les voy a dejar aquí unas dos eh, sugerencias de videos que YouTube piensa que a ustedes les puede gustar. Y también aquí el enlace para que se suscriban al canal. Ahora sí, gracias. Que el Señor les bendiga.